Buenos días, Silvia. Hola, Miss, buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Miss. Leti, buenos días. Leti, buenos días. Leti. Buenos días, Miss. Ah, yo dije ya fue a dormir. No, es que ¿qué cree que no se escuchaba? Ah, ok. Diana, buenos días. Hola, Miss, buenos días. Daniel, buenos días. Daniel. 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 Miss le está escribiendo. Ah. Ah, sí. Ah, que tiene problemas con su micrófono. Ok. Gracias. Jocelyn, buenos días. Jocelyn, buenos días. Hola, Miss, buenos días. Angelita, buenos días. Buenos días, Miss. Sayuri, buenos días. Buenos días, Miss. Lady, buenos días. Buenos días, Miss. Ay, te escuchas bien lejos. ¿Ya me escucha? Ah, ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. Es que te escuchabas muy lejos. Casi no se distinguía. Yasmín, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Escaret. Hola, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Ya mejor. Ah, Sí, muchas perfecto. gracias. Muy bien. Qué bueno, Escaret.
Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Hola Jacqueline, buenos días. Jacqueline. 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 Jacqueline, buenos días. Miss, es que le está fallando un poco el internet. Ah, sí, ya le puso aquí. Ujú. Gracias, Carlita. Ok. Estamos a 3 minutos de comenzar. Les pido que tomen su cuaderno o su hoja de manera horizontal. Vamos a hacer un mapa mental. Este mapa mental, la imagen central, ustedes deciden, hagan una nube o un circulito y va a decir población y muestra. Ese es el tema de hoy, población y muestra. Y lo vamos a desarrollar a través del mapa mental. Recuerden que los mapas mentales pues llevan los nodos y cada nodo va de un color. Los nodos son las ramificaciones, ¿sale? Entonces, para que lo vayan haciendo, acérquense sus colores o lo pueden empezar a hacer a una sola tinta y ya nada más después van remarcando la información con los colores necesarios, ¿sale? Esa actividad es la que se va a subir a Academic y al Drive, el mapa mental. Y el tema es población y muestra. Ok. Ok, voy a proceder a compartir pantalla. Antes, Castro Hernández Omar no llegó, ¿verdad? Flores Sánchez Mariana tampoco llegó. García Espejel Luis Daniel. Ah, sí, que tenía problemas con el audio. Aquí está. Monsalvo Juárez tampoco llegó. Pacheco Vázquez tampoco llegó. Y Ramírez Bravo tampoco llegó. Ok. Miss, Sí. Silvana me avisó que se sentía mal del estómago y no se iba a poder conectar. Ya. Gracias, Silvia. Miss, Sí. a mí esta Mariana me avisó que su internet no la deja entrar a la reunión. Ah, ok. Para considerarlas entonces a ellas. Ya está.
Ok. El tema es población y muestra. Van a ir tomando sus ideas y van a construyendo su mapa mental. ¿Sale? Ahorita que cargue. Ahí está ya. Es importante para este tema de población y muestra considerar varios conceptos. Entonces vamos ahorita con el primer concepto. El primer concepto es universo. Hay veces que universo y población son similares o términos similares debido a su utilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es el universo? Dice la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada. En este caso, por ejemplo, pues es el total de individuos en donde yo voy a trabajar. Supongamos que yo elegí una escuela primaria. Bueno, todos los alumnos, todos los docentes y todo el personal que trabaja en esa escuela primaria, pues viene siendo el universo. ¿Ok? Este universo, dice, puede ser finito o infinito. Y en el caso de ser finito, puede ser muy grande y no poder estudiarse en su totalidad. Por eso es necesario escoger una parte de ese universo para llevar a cabo el estudio. Entonces, cabe señalar aquí que el universo es considerado como un similar a la población. O sea, es el conjunto de individuos con los que se va a trabajar. ¿Qué es una población? Cuando estamos hablando de un universo infinito, pudiéramos decir todos los seres humanos, bueno, ahí sí se deriva y entonces habría una población. Pero cuando estamos diciendo los individuos de la escuela primaria Manuel Ávila Camacho, entonces en ese aspecto esa es la población y ese es el universo, ¿ok? Cuando el universo es infinito, entonces la población es la parte de ese universo en la cual se va a basar el estudio según las características de la investigación, ¿ok? Otra definición, bueno, dice la población es el grupo del cual se desea algo, o sea, del cual se va a obtener la información. También es un conjunto de datos o de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. En esta población, pues hay que definir la unidad de análisis, o sea, quiénes van a ser medidos. Supongamos que mi población es la escuela que acabo de mencionar, Manuel Ávila Camacho, y entonces allí, ¿a quién voy a medir? A los docentes, a los discentes, a los padres de familia, ¿quiénes van a ser? Entonces, para esto se debe precisar el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Porque yo allí en los objetivos de la investigación voy a delimitar quién o a quién le voy a aplicar el tratamiento o con quién voy a trabajar. ¿Sale? Entonces, es importante, pues por eso, saber o delimitar o definir el problema y en los objetivos plantear de manera detallada con quién se va a trabajar. La población, dice, las unidades de estudio o de análisis son los elementos, fenómenos, sujetos o procesos que integran esa población. Esa unidad de estudio o de análisis es con quién voy a trabajar. Y entonces, a partir de la población, voy a obtener un pedacito de ella y a eso se le llama la muestra. La muestra es el grupo o el pedacito de la población al que le voy a aplicar
los tratamientos o con quienes voy a llevar a cabo la investigación. ¿Ok? ¿Qué más dice? La muestra debe ser representativa de la población a que corresponde. ¿En qué sentido? Bueno, pues que esta muestra me debe representar a mi población. ¿Ok? Los resultados obtenidos pueden servir para inferir lo que está ocurriendo en la población que se estudia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues que en la muestra, ya lo mencioné, es a quien le voy a aplicar el tratamiento y esos resultados que voy a obtener, pues van a darme una inferencia o van a decirme cuál es la dinámica o qué es lo que está pasando en la población. Dice, la población se corresponde con la totalidad de la población que abarca la investigación. La muestra es aquella parte del universo que se va a utilizar para el estudio. Entonces, aquí yo tengo 3 conceptos principales: universo, población y muestra. ¿Sale? Entonces, al momento, 3 conceptos principales: universo, población y muestra. ¿Cómo se delimita la población o cómo se delimita una población? Dice, las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. O sea, una población es aquella en donde yo voy a tener un conjunto de características similares en los sujetos. ¿Sale? Un estudio no es mejor al tener una población más grande, sino al haber delimitado claramente su población con base en los objetivos de estudio. ¿Cómo selecciono la población? Pues dependiendo de mi tipo de estudio. Recuerden que tenemos investigaciones cualitativas, cuantitativas o mixtas. Entonces, a partir de esto, pues voy a seleccionar mi población y posteriormente mi muestra. Entonces, una de las características de la investigación cuantitativa es que eran poblaciones muy grandes, porque la muestra era muy grande. Entonces, ahí estoy hablando de más de 100 individuos. Entonces, ese va a ser un factor importante para el estudio o para la población. O sea, ¿cuántos sujetos son los que requiero para llevar a cabo mi estudio? En el caso de las investigaciones cualitativas, pues estamos hablando de 20, 30 individuos o incluso estudios de caso en donde yo tengo 3 o 5 individuos. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el tamaño de mi población. O sea, por eso dice ahí que va a depender de los objetivos del estudio. Los criterios de cada investigador dependen de sus objetivos de estudio, así que deben establecerse claramente. O sea, estos objetivos, ¿dónde van a estar plasmados? Pues en la parte principal o en el inicio de la investigación. Y esos objetivos es lo que me va a decir qué es lo que quiero llegar o cuál va a ser el resultado, cuál es el procedimiento. Y entonces a partir de ello, yo voy a delimitar la población. Si va a ser una población de más de 1000 individuos, 2000, 2500 individuos, o si va a ser una población de 200 individuos, 100 individuos. Entonces, cuando yo selecciono mi población, en primera instancia debo de saber qué tipo de estudio voy a llevar a cabo. Y entonces ahí yo tengo los cualitativos, cuantitativos o mixtos. ¿Sale?
que es lo que les acaba yo de mencionar. O sea, de acuerdo a sus características, yo voy a establecer esa población. Ahora, ¿qué es la muestra o cómo se concibe a la muestra? Dice, ya habíamos dicho que teníamos 3 conceptos: universo, población y muestra. La muestra es un pedacito de la población. Entonces es una parte o un subconjunto de la población y también se conoce como población muestral. A esa muestra es el grupo en el que se va a realizar el estudio, o sea, es el pedacito de la población en donde yo voy a aplicar mis instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Por ejemplo, la encuesta, la entrevista, la observación. Y si en un momento determinado yo voy a aplicar estrategias, a esa muestra es a la que se le van a aplicar las estrategias. ¿Ok? Entonces es un subconjunto de elementos que pertenecen al conjunto definido en sus características. ¿Cuál es el conjunto definido? Bueno, pues la población. Para seleccionar esta muestra deben delimitarse las características de la población, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a delimitar esas características? Bueno, a partir de la definición del problema y a partir de los objetivos, que era lo que estaba yo mencionando anteriormente. ¿Cómo se selecciona esa muestra? Pues estableciendo esas características de la población, que es lo que les acabo de mencionar. Con esto se delimita cuáles serán los parámetros muestrales. Se busca que la muestra sea un reflejo fiel del conjunto de la población. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esa muestra debe ser representativa. Supongamos que tengo una población de 2,000 individuos. Y si yo tengo una muestra de 5 sujetos, bueno, pues no es una muestra representativa. Entonces, los resultados que yo obtenga, pues no van a ser fidedignos, no van a ser los adecuados. Por eso es importante hacer una buena selección de la muestra. Cuando se aplican instrumentos, y estos instrumentos se le van a aplicar a la muestra, pues yo tengo que delimitar esa muestra. ¿Cómo selecciona esa muestra? Eso se le llama muestreo. Dice, el muestreo como procedimiento consciente y planificado es relativamente nuevo en las ciencias sociales. Actualmente el muestreo es parte esencial de toda estrategia científica de investigación. ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Podría regresarle tantito a la diapositiva anterior? Esta de cómo se selecciona. Sí, Miss. Ya, gracias. Ok. Y entonces, ¿cómo hago el muestreo? Pues hay varios tipos y estos tipos van a depender de la investigación que yo voy a llevar a cabo, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago para seleccionar esos individuos con los que yo les voy a aplicar el tratamiento? Bueno, pues tengo que hacer una buena selección de muestras. Mi muestreo tiene que ser un procedimiento consciente, tiene que ser un procedimiento planificado, organizado. Y de esta manera, pues yo voy a hacer la selección de esos individuos con los que voy a trabajar. Para ello, pues existen técnicas de muestreo, o sea, cuál va a ser el procedimiento o de qué manera o cómo voy a elegir esa muestra. Y entonces dentro de las técnicas de muestreo tengo 2. Una, que son las probabilísticas y 2, las no probabilísticas.
Esas probabilísticas, pues que llevan un poquito de estadística, que llevan un poquito de probabilidad. Y esas muestras probabilísticas se dividen en 4, en las aleatorias simples, las sistemáticas, estratificadas y por conglomerados. Y las no probabilísticas, que estas son al azar, tenemos las accidentales, las intencionales y por cuotas, entre otras, que ya no las coloqué aquí, pero bueno, sí las vamos a ver, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a seleccionar mi muestra? Pues haciendo un muestreo. ¿Cómo llevo a cabo ese muestreo? Pues a través de estas técnicas. Ya sea que aplique yo una fórmula para seleccionar los individuos de mi muestra y entonces sería un muestreo probabilístico, o que el investigador tome en cuenta circunstancias fortuitas y de esta manera seleccione los individuos que van a estar en la muestra. Recuerden, la muestra es el subconjunto de individuos en los que se va a aplicar el tratamiento y esta tiene que ser representativa. Vamos a empezar entonces. Esas muestras, las probabilísticas, son los elementos de la misma población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Y se logra, o sea, esas muestras probabilísticas, a través de una selección aleatoria de las unidades de análisis. Ya había yo mencionado ahí para que le agreguen que utiliza estadística, utiliza probabilidad. Las muestras no probabilísticas se seleccionan según los criterios de la persona encargada de hacer la muestra. O sea, va a depender del investigador. El investigador va a ser la persona que va a elegir esa muestra, pero de acuerdo a ciertas características o ciertos criterios que él va a colocar. La elección entre estos tipos de muestras depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo una investigación cuantitativa que es demasiado rigurosa y requiere una muestra muy grande, bueno, pues estaré hablando de una muestra probabilística. Si estoy hablando de una investigación cualitativa, bueno, pues entonces se me trabajará con una muestra no probabilística. Pero si estoy en una investigación mixta, pues puedo tener cualquiera de los dos tipos de muestreo, ya sea probabilístico o no probabilístico. Ahí eso, ¿de qué va a depender? Pues obviamente del tipo de investigación que tenga mayor injerencia o mayor relevancia. Si es una investigación mixta, cuantitativa, entonces ahí lo cualitativo es mayor a lo cuantitativo. Pero si la investigación mixta es cualitativo, quiere decir que lo cuantitativo es mayor, por lo tanto, pues puede ser que la muestra sea probabilística. Ok, muestras probabilísticas. Dice, las variables se miden con instrumentos de medición y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos, que era lo que les había yo mencionado en un inicio. ¿Qué ventajas tienen estas muestras probabilísticas? Pues se puede medir el tamaño de error en las predicciones. Pues sí, porque como todo está debidamente ponderado, todo está debidamente medido, se pueden sacar gráficas, se puede sacar estadística y se puede sacar el grado de error. Esto pues a través de la TD Student. ¿Sale? Alguien tiene, aquí hay alguien en el chat. ¿Qué otra característica tiene estas muestras?
que estas muestras son autoponderadas y además los resultados son representativos. ¿Ok? Ajá. Hacen una pregunta y la pregunta es, si la investigación es mixta, ¿de cuánto debe ser la muestra? Pues en la investigación mixta estamos hablando de 30 hasta 50 sujetos. ¿Ok? Porque recordemos, si la investigación es totalmente cuantitativa, pues estamos hablando más de 100 individuos. Si es cualitativa, pues estamos en 5, 10, 3 o hasta 10 individuos. Pero si es mixta, bueno, entonces debe de ser una muestra promedio. Y puede ser entre 30 hasta 50 individuos que se trabajen. ¿Ok? Ok, vamos a ver el primer tipo de muestra probabilística. Y entonces ese primer tipo es la de aleatorio simple o la muestra probabilística aleatoria simple. ¿En qué consiste? Dice, a cada elemento o unidad de la población se le asigna un número único. Y a partir de este listado se hace un sorteo o se utiliza una tabla de números aleatorios, seleccionando los casos hasta llegar al tamaño deseado de la muestra. ¿Ok? Es un procedimiento largo y tedioso y principalmente cuando la población es grande. Entonces, ven por ejemplo luego que hacen los sorteos de la lotería y tienen una tómbola. Ah, bueno, esa es una forma de seleccionar a una muestra. O también existe una tabla y esa tabla de números pues ya está establecida. ¿Sale? Aquí está, la tómbola. Pues es un tipo de muestreo aleatorio y es un proceso simple, no es muy rápido, es un poquito tardado. ¿Y en qué consiste? Enumerar todos los elementos muestrales. Se hace una ficha para cada elemento, un papelito o una bolita, lo que sea, y esto se revuelve ya sea en una caja o en una tómbola y se sacan tantas fichas sea necesario para el tamaño de la muestra. Los números escogidos son al azar y estos conformarán la muestra. Entonces, quiero decir que si mi investigación es cuantitativa y supongamos que mi muestra va a ser de 100 individuos, bueno, pues entonces tengo que sacar 100 bolitas o 100 papelitos en donde viene el nombre o donde viene especificada la persona o el individuo. Y entonces de esa forma es como voy a sacar o voy a obtener los individuos que van a conformar a mi muestra. Otro tipo de muestreo, o sea, cómo obtener ese muestreo aleatorio simple es a través de los números random o aleatorios, que son listas de números. Estas listas de números ya se encuentran establecidas. Dice, implica la utilización de una tabla de números realizada con un mecanismo de probabilidad muy bien diseñado. Los números random de la corporación RAND, así se llama, fueron generados con una especie de ruleta electrónica y para ello pues existe una tabla de 1.000.000 de dígitos publicada por esta corporación. Partes de dicha tabla se encuentran en algunos apéndices de libros de estadística. Y entonces yo saco esta tabla y de manera aleatoria voy seleccionando un número. A lo mejor pongo mi tabla y después coloco mi dedito y en donde caiga mi dedito, bueno, ese va a ser la selección de ese número. La que sigue, coloco mi dedito en otro lado y ya selecciono y a través de esos números es como voy seleccionando la muestra.
para eso yo ya tengo mis sujetos numerados y con base en esas numeraciones, bueno, pues voy seleccionándolos. El número que corresponda va a ser el sujeto tal y entonces esos son los que van a pertenecer a mi muestra. Estos números aleatorios y tómbola, que son de muestreo aleatorio simple, pues son para muestras muy grandes. Pero también dentro de las muestras probabilísticas tengo la estratificada. ¿A qué se refiere? Dice, permite asegurar y aumentar la representatividad de la muestra a nivel de subconjuntos. O sea, divide a la población en estratos o ciertas características específicas y se obtiene aleatoriamente una muestra separada de cada estrato. Los estratos o categorías se presentan en la población y van a ser relevantes para los objetivos de estudio. Observen la imagen. Aquí la imagen tiene relación con este texto. Fíjense. Entonces, ¿qué dice? Tengo toda mi población, o sea, es todo ese conjunto de individuos, pero ese conjunto de individuos los voy a clasificar por características. Esa clasificación es dividirlos por estratos. Y entonces ahí tengo el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3. Y a partir de estos, bueno, voy a tomar específicamente los individuos para mi muestra. A lo mejor puede ser todos aquellos que estén en el estrato 1, que son individuos de 25 a 40 años. Y entonces comparten esas características. O a lo mejor mi otro estrato sea la clasificación de aquellas personas que tengan más de 2 licenciaturas. Bueno, entonces esos los clasifico en un estrato o esos van a ser mi muestra. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Los reestructuro o divido a mi población de acuerdo a sus características. Y a eso se le llama estratos o son las categorías con las que los voy a clasificar. Y entonces yo escojo una de esas categorías. Pero también está la muestra probabilística por racimos. ¿A qué se refiere por racimos? También se le conoce como muestreo por conglomerados, ¿ok? Y entonces aquí, en vez de seleccionar individuos, se escogen los conglomerados, o sea, los grupos completos. Los conglomerados son seleccionados aleatoriamente y se procede a estudiar cada uno de los elementos que lo integran. ¿Qué ventaja tiene este muestreo? Pues se reducen costos y tiempos. ¿En qué momento? Pues al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encerradas en determinados lugares, ya sea físicos o geográficos, y entonces eso se le llama racimos. Ahí puse un ejemplito y dice, investigar el desarrollo del lenguaje infantil en las zonas rurales. Entonces se parte de un listado de todas las zonas existentes. A partir de ello, se selecciona la muestra que abarcará dichas zonas, o sea, son los conglomerados. Y finalmente se procede a estudiar a cada una de las personas de esas zonas escogidas. ¿Sale? Procedimiento de selección. ¿Cómo seleccionar los elementos muestrales o cómo se seleccionan los sujetos dentro de cada racimo o de cada conglomerado? Pues se eligen aleatoriamente y para asegurarse de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. ¿Sale? ¿Y cómo se hace? Pues a través de la tómbola o de los números random. ¿Cuál tómbola? Los que acababa yo de mencionar, los que forman parte del muestreo aleatorio simple. ¿Sale? Hasta aquí hemos visto las muestras probabilísticas y sus tipos. Ustedes están haciendo un mapa mental con esto que es población y muestra.
Nos queda menos de 1 minuto de esta reunión, ya casi está por terminar. Entonces ahorita nos conectamos en la siguiente reunión. Si tienen preguntas, pues vayan formulándolas para que las podamos resolver ahorita en la siguiente reunión. ¿Sale?